Cuando deseamos desarrollar páginas web, debemos de utilizar varios lenguajes. HTML5 incorpora 3 características: la estructura, el estilo y la funcionalidad. Cada una de estas características se corresponden con un lenguaje. La estructura se corresponde con el propio HTML5, el estilo con CSS y la funcionalidad con JavaScript. Todos estos lenguajes, el de estructura, estilo y funcionalidad, siempre se ejecutan en el navegador del cliente, del usuario que se conecta a Internet para descargar una página web. Vamos a ver las características que tiene HTML. HTML se caracteriza por utilizar un lenguaje de etiquetas. En este lenguaje las etiquetas vienen encerradas entre el símbolo menor que y mayor que. Y casi todas las etiquetas tienen una etiqueta de inicio y otra etiqueta de fin. Por ejemplo, aquí tenemos HTML, etiqueta de inicio, y la etiqueta de fin es barra HTML o slash HTML. Pero también hay etiquetas que no tienen una etiqueta de apertura y una de cierre. Estas etiquetas son simples, como por ejemplo BR, que indica un salto de línea. También la etiqueta, como podemos ver aquí en este ejemplo, las etiquetas pueden tener atributos y valores. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo: HTML langs x bar punto, lo que pongamos ahí entre nosotros, y la etiqueta de cierre barra HTML o slash HTML. Los atributos siempre van en las etiquetas de apertura, nunca van en las etiquetas de cierre. Y un atributo lo que hace es especificar mejor la funcionalidad de dicha etiqueta. Y siempre todos los atributos llevan asociado un valor. Y aquí lo tenemos el ejemplo claro, ¿no? HTML lang x barra HTML. El nombre de la etiqueta es HTML, el atributo es lang y el valor es. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros vamos a escribir dentro del documento HTML está escrito en lenguaje español. Aquí tenemos un ejemplo que después mostraré la ejecución de dicho ejemplo, en donde hay el típico Hola Mundo. Aquí tenemos, como he comentado, el típico ejemplo de Hola Mundo, en donde hay una serie de etiquetas. La primera de todas es una etiqueta doctype HTML que indica el tipo de documento, que es HTML5. Dependiendo de la versión de HTML en la cual estemos programando nuestra página web, existirá un encabezado diferente. Este encabezado depende de la versión que estemos concretamente. En la versión 4 el encabezado es diferente. Después vemos la etiqueta HTML y barra HTML. Aquí es donde realmente se empieza a describir toda la funcionalidad de nuestra página web. Aquí HTML lang x indica que el contenido del documento es español, del documento HTML. Las etiquetas HTML tienen dos grandes secciones, una que es el encabezado y otra que es el body. En el encabezado, que es head barra head, tenemos que poner otras etiquetas que suelen ser etiquetas meta, pero una muy importante y que se ve en el navegador es el título de la página, que es la etiqueta title. Y entre title y barra title definimos el título de mi página web, que en este caso es mi primer documento HTML. Y en body, otra cosa también importante que tiene la cabecera es que no todas las etiquetas que pongamos en la cabecera muestran su contenido
en el navegador. Hay muchas etiquetas, como el caso de varias etiquetas meta, en las cuales lo importante no es que muestre el contenido en el navegador, sino de que esta página web, cuando sea indexada por el navegador de Google, por ejemplo, pues le da información y la posiciona en un lugar más adecuado dentro del posicionamiento de Google. Por ejemplo, tenemos también, bueno, por ejemplo, ¿no? El documento HTML tiene también la etiqueta body, ¿no? Body/body. Aquí es donde realmente está el contenido que se muestra dentro de un navegador. Y tenemos aquí la etiqueta P y /P. Esta etiqueta, la P, lo que hace es definir un párrafo, que en este caso es Hola Mundo. Y este es un ejemplo muy sencillito. Después vamos a ver la ejecución en un navegador de este ejemplo. ¿Vale? Una cosa muy importante es que HTML5 y todos los HTML de las versiones anteriores tienen la estructura de un árbol. Es decir, que HTML, la etiqueta HTML es la etiqueta padre de dicho árbol, del cual cuelga la etiqueta head, que es hermana de la etiqueta body. Y dentro de la etiqueta head tenemos la etiqueta title. Por lo tanto, HTML es la etiqueta padre de head y viene a ser la etiqueta abuela de title. Y después tenemos aquí en body, que es hermana de head, y tenemos la etiqueta p, que también es abuela de HTML, es decir, se construye un árbol. Esto es importante después cuando desarrollemos páginas web. CSS. CSS es un lenguaje que define el estilo, cómo vamos a ver nosotros el contenido de la página web dentro del navegador. Lo más importante de la etiqueta CSS es que utiliza la declaración de propiedades, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de propiedad color y el valor que tiene. Siempre las etiquetas, no las etiquetas, sino las propiedades van seguidas de 2 puntos. Y después de esos 2 puntos viene separado por un espacio en blanco el valor que tiene dicha propiedad. Y se me ha olvidado aquí. Y siempre hay aquí punto y coma. ¿Vale? Estos son cómo se configura el CSS. Tiene propiedades con valores. Las propiedades de CSS se pueden agrupar usando llaves. Por ejemplo, aquí tenemos la agrupación. Aquí está la propiedad width, que es ancho de la página, y me indica que ocupe el 100%. El margen de la página, que son los márgenes derecho e izquierdo, que son de 0 píxeles, y el color de fondo background, que tiene el color rojo, verde y azul. Esto está expresado en hexadecimal. Ese simbolito, la almohadilla, indica que es hexadecimal. Y vemos que estas 3 etiquetas están agrupadas bajo una llave de apertura y una llave de cierre. Y aparece aquí body. Body es esta etiqueta de aquí, de HTML. Esto quiere decir que estas propiedades con esos valores se va a aplicar sobre esta etiqueta, sobre body. Y este es el lenguaje que podemos decir que define todas las características visibles, vamos a llamarlo visibles, de nuestra página web. ¿Vale? Después, si queremos darle dinamismo a nuestras páginas web, deberemos de utilizar JavaScript. JavaScript sí es propiamente un lenguaje de programación y de hecho actualmente tiene un desarrollo muy importante. HTML, CSS y JavaScript se ejecuta siempre en los navegadores del cliente, es decir, del usuario que invoca la página web de un servidor. Aquí tengo un ejemplito de código que todavía no es funcional, puesto de que no lo tengo metido en ninguna
en ninguna página HTML y voy a describir un poquito cómo se hace. Si nosotros, vamos a ver, aquí tengo puesto script y script. Aquí se me ha olvidado una barrita, ¿vale? Si yo inserto este código dentro de un código dentro de mi página web en HTML5, tengo que utilizar la etiqueta script de apertura y la etiqueta barra script y para indicar el final e incluir el código HTML, el código JavaScript dentro de dichas etiquetas. Por ejemplo, aquí el código JavaScript que tengo lo único que hace es cambiar el color del fondo del documento. Es decir, que lo pone rojo, verde, azul, lo pondría en azul, ¿no? Y lo que hace es detectar cuando el usuario hace un clic dentro de la página web. Y cuando el usuario hace el clic, pues cambia el color de fondo. Estos son los lenguajes que vamos a ver. Pero después existen otros lenguajes como por ejemplo PHP que se ejecutan dentro del servidor y que tienen una misión muy importante, que es por ejemplo acceder a las bases de datos y mostrar el contenido de las bases de datos en formato HTML para que el usuario pueda descargar ese código HTML y consultar bases de datos que se encuentran en el servidor. No lo vamos a ver por ahora el PHP, pero sí que es importante conocerlo y también me plantearé algún curso de PHP. Me estoy equivocando con HTML, es PHP. Existe otro lenguaje. Este lenguaje PHP siempre se ejecuta en el servidor, nunca se ejecuta en el navegador del cliente. PHP es el lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor y que permite realizar consultas sobre una base de datos en MySQL o en Oracle y permite pues dar más dinamismo a las páginas web del usuario, de tal manera que el usuario pueda consultar desde su ordenador personal una base de datos que se encuentra en el servidor. También se integra el PHP dentro del HTML. Aquí podemos ver el ejemplo de la página Hola Mundo. Lo he escrito en el editor de texto plano Atom y vemos aquí doctype HTML que indica de que este documento está escrito en lenguaje HTML5. HTML langs igual a es, donde HTML tiene aquí la etiqueta de apertura y aquí la etiqueta de cierre. Y que langx indica de que esto, el contenido del documento HTML está escrito en castellano, en español. Después tenemos aquí las dos partes principales en las cuales se divide un documento en HTML, que es el encabezado y el cuerpo. Aquí en el encabezado tenemos la etiqueta title, que tiene el contenido mi primer documento en HTML, aquí la etiqueta de cierre de title, y aquí tenemos en el body la etiqueta de párrafo P, que tiene nada más que el párrafo Hola Mundo. Bueno, pues ya este es el ejercicio propiamente dicho del documento Hola Mundo. Lo vamos a ejecutar. Para ello me vengo aquí al navegador y en el navegador le digo File, Open File y voy a abrir el documento. Me vengo aquí a Site y es ejemplo. Aquí lo tengo, el documento, y le digo abrir. Como pueden ver ustedes, aquí en el contenido del navegador, que se correspondería con la parte del body, lo único que aparece es Hola Mundo. Y aquí está el título que yo he puesto en el head, mi primer documento. Bueno, es sencillito. Después también he escrito, aunque no vamos a ver la ejecución, de el código en JavaScript, que lo tengo aquí. La función cambia de color
que me cambia el color de fondo a color azul, y el evento que detecta cuando hacemos clic sobre la página. Y aquí está el ejemplo de código en CSS. Aquí tenemos body, que significa que para la etiqueta esta, para body, establecemos las siguientes propiedades: de que el ancho del documento es el 100%, el margen es 0 y el color de fondo es rojo. Pues bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.